Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Como siempre, les habla su amigo, Ferran Prat. Hoy estoy muy ilusionado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar nuevamente, pero desde otra óptica y nunca mejor dicho, del tema extraterrestre, del tema ovni, del tema UFO, del tema alienígena. ¿Con quién? Pues con dos, podríamos decir, investigadores, pero aparte tendríamos que poner barra desarrolladores del proyecto EBECOM. Saludamos a Cherac García y Miguel Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Muy buenas noches, Ferran. Un gran y fuerte abrazo. ¿Qué tal, Ferran? Agradecido por invitarme a tu programa. Tenemos que decir que habéis hecho algo que hay un antes y un después, una nueva era en el tema de la investigación sobre estos objetos voladores no identificados, que hasta el día de hoy los medios que teníamos eran cámaras tradicionales, cámaras de filmar también tradicionales, pero dais un salto cualitativo en lo que es captar estas extrañas estructuras o formas que transitan por nuestro cielo. Explicarnos cómo surge la iniciativa, Cherac y Miguel, como queráis. Bueno, a ver, esto nace a raíz de haber escrito un libro donde intento explicar o intentar darle forma, ¿no?, al concepto de la ufología sobre lo que realmente estamos observando, que nada tiene que ver con platillos volantes, a pesar que a todos nos duela y a mí el primero. Intento llegar a la conclusión, como bien dice la criptozoología, en vez de esas bestias atmosféricas, en vez de denominarlas bestias, que suena un poco bruto y un poquito exagerado, ¿no?, calificarlo o encasillarlo como una auténtica biología extraterrestre. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas de sus ocasiones, en esas observaciones celestes, muchas veces por la noche vemos ese punto luminoso en alguna que otra ocasión. Sin embargo, si lo haces a través de un visor infrarrojo, puedes comprobar como que todo eso está ahí arriba, dando vueltas continuamente, se cruzan y demás. Y llegó una mañana en la que dije, bueno, a ver, si esto emite en un espectro no visible al ojo humano, si estoy convencido que se tratan de seres, pues bueno, que interactúan o que podríamos decir que les afecta la luz, como le pasa, por ejemplo, a las plantas, ¿no? Tienen esa fotosensibilidad, son fotosensibles. Vamos a intentar generar, crear o reproducir un aparato, algo, tecnológicamente hablando, para que todo el mundo me entienda, que pueda reproducir un espectro, por ejemplo, infrarrojo, hablamos de noche, si fuera de día sería ultravioleta, y ahí viene, pues claro, cuando aquí al señor Miguel Navarro le escribí una parrafada de WhatsApp muy larga explicándole lo que necesitaba, que era, digamos, una especie de cañón de infrarrojos para que yo mandara pulsos de infrarrojos hacia el cielo, intentando marcar, ¿no?, ese punto luminoso que me llamaba la atención, y de ahí es donde viene esa parte técnica y donde le empezamos a dar forma un poquito a lo que es el EBECOM. Miguel, cuéntanos cómo, cuando Cherac te propone esta iniciativa, cómo se queda un hombre que viene del mundo de la electrónica. La electrónica y el misterio, ¿eh? Porque a mí me gusta hacer mis propios dispositivos para poder utilizarlos en las investigaciones. Pues bueno, yo lo vi, yo siempre cuando me dan una idea, yo nunca la rechazo, yo siempre la rechazo cuando intento hacer pruebas con esa idea y pues no sale como tendría que salir, ¿no? Tengo que decir que me gustó esa idea de Serach, porque yo antes hice la prueba con una cámara de visión nocturna que yo tengo, estas antiguas, Sony, que tiene también lo que es el modo espectral, que tienes que hacer a través de un imán, que lo que hace es, en pocas palabras, capar la cámara para que se pueda activar esa función, que de hecho no está activada, ¿eh? Y claro, tú ves la diferencia de cuando tú estás probando el dispositivo. Siempre estamos hablando de la maqueta, del inicio, de la idea de será en ese momento, ¿no? Y ves que eso es tremendo, que eso emite una potencia lumínica tremenda, y dices, pues no, esta es la vía y sí que es buena la idea de Serach. Y de ahí comenzó todo el proyecto de buscar entre toda la electrónica, todos los componentes de electrónica que yo suelo tener aquí en mi pequeño laboratorio,
y probando, el primero no me funcionó bien, no era viable, no daba la suficiente garantía para poder llegar a la idea transmitida por Seurat, pero luego volviendo a rebuscar, encontré otro que ese ya me gustaba más, ¿vale? Me gustaba más, es más flojete que los actuales de ahora, pero hacía su función, que era lo importante. Y de ahí nació el proyecto EBECOM. Porque estamos hablando de captar aeronaves o entidades biológicas extraterrestres. Cuando Estamos intentando de aeronaves de construcción. Perdona, Ferran. Estamos intentando que nos vean, comunicarnos con ellos. Nosotros ya los vemos a través de la cámara de visión nocturna. Pero claro, tú lo estás viendo. ¿Dónde está la historia? Que claro, que también te vean a ti. Si tú estás bajo, que eres un puntito, que tú estás observando, pero no haces nada para que a ti te vean, no hacemos nada, ¿no? Y de ahí, por eso te digo que la idea del EBECOM es esa, es intentar comunicarte a través de señales lumínicas en infrarrojo para que te vean. Pero sobre todo diferenciando, como bien estaba comentando Ferran hace un momento, el tema de naves espaciales o biología, seres vivos. Si fuesen naves espaciales, fíjate, Ferran, que nosotros siempre empezamos como que nos gusta, ¿no?, el ser nuestro propio abogado del diablo. Tenemos que descartar. Nosotros estamos en pro de la verdad y vamos buscando la verdad. No queremos hacernos notar en ese mundillo del misterio, puesto que no es el objetivo, ¿no? Se trata de llegar a qué es lo que estamos observando. Entonces, descartamos primero que sean aviones, puesto que ahora en un ratito enseguida compartiremos pantalla y podremos ver lo que se graba a través de un visor infrarrojo, lo que es un avión, lo que es un helicóptero y luego lo otro, ¿no? Ese algo, entre comillas, algo que nada correspondería a algo manufacturado, por ejemplo, en la Tierra, puesto que emite luz en un rango no perceptible al ojo humano y luego la otra sería que responde a esos pulsos emitidos. Si hablásemos, Ferran, de naves espaciales, de platillos volantes, quiere decir que nuestros cielos está inundado, hay un tráfico aéreo completo de platillos volantes. ¿Y de esto no se han enterado los militares? No, algo falla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues que volvemos a lo de siempre, ¿no? Esa criptozoología que habla de bestias atmosféricas, y es un fenómeno por el cual, pues bueno, ciertas agencias gubernamentales y sobre todo militares se han aprovechado de un fenómeno, pues, para, si estrello, por ejemplo, un prototipo militar con decir que han sido los ovnis, ya con esto aquí nos salvamos todos, nos lavamos las manos, no son los ovnis, son los extraterrestres. Se crea esa, no sé, esa historia tan rocambolesca, pues como nos podemos encontrar en Roswell. Hablábamos que empezaba esa guerra fría con Rusia después de una Segunda Guerra Mundial y necesitábamos tener en el Área 51, pues como está el Área 52 en Tonopah, o como pueden haber 50.000 sitios de pruebas de todo tipo de aeronaves y prototipos militares y todas estas cositas que no quieren que sepamos, y la manera de encubrirlo todo, sean metidas de pata, sean que has estrellado un prototipo, sea que te has pasado y has invadido territorio enemigo, con decir que ha sido simplemente los ovnis, con eso ya te lavas las manos. Entonces es un fenómeno que sirve, es una panacea para todo. Y volvemos a insistir, es un fenómeno que lleva desde antes de la Biblia. Hablamos del carro de Ezequiel o del carro de Elías, por ejemplo. Carros de fuego, eran de fuego porque en ese momento no se conocía la electricidad, ¿no? Y si volvemos atrás a lo de siempre, ¿qué es lo que nos ha aportado la ufología convencional a día de hoy? Mucho platillo volante, mucho ser antropomorfo, venido de todos los lados, el comando intergaláctico de Astar-Salán, pero no tenemos evidencia física, palpable y plausible que podamos demostrar que eso es cierto. Sin embargo... Hasta hoy que aquí lo vais a demostrar. Hasta hoy que podemos demostrar que sí que es cierto que encima de nuestras cabezas hay cosas que no deberían de estar ahí, que por un lado nada tiene que ver con un medio de transporte, pero ojo, sí, como una forma de vida, puesto que interactúa con nosotros como animal que es. Es decir, tenemos esas tres situaciones donde nosotros con el EBECOM lo enfocamos y esa luz pasa por delante nuestra. Ahora enseguida volvemos otra vez volvemos al tema de compartir pantalla para que veáis todo esto. Luego tenemos la otra interactuación que tendría con nosotros, o la interacción que haría con nosotros, que es que nos ve
y desaparece o deja de emitir luz, no le interesa. Esto es como cuando tú estás en el campo y ves un animal, lo llamas y pasa de ti, o la segunda opción es que se gire, te mire y salga huyendo, y luego la otra opción sería, me llamas, como lo hemos hecho nosotros con el EBCOM, te presto atención y de repente me paro y de alguna manera, pues si me estás llamando, te emito un sonido, un gemido, un ladrido, como lo quieras llamar, o hago un gesto como que, oye, te estoy viendo, ¿no? Y luego ya seguiré mi camino, lo que sea. Y de eso lo tenemos. De hecho, pues claro, me gustaría compartir pantalla para que más o menos os hagáis una idea de a lo que me refiero con todo esto. ¿Podéis continuar? Mientras voy poniendo el vídeo para que la gente lo pueda ver. Bueno, nos has dejado perplejos en el sentido de que podamos ver, y es un honor que nos ofrezcáis estas imágenes, que vemos que tiene fecha muy reciente, de hace relativamente muy pocos días, de algo que habéis captado en el espacio aeronáutico donde estabais haciendo estas pruebas, estos experimentos, y que aquí tenemos grabado. Vamos a verlo. De hecho, claro, aquí vais a poder comprobar ahora mismo lo que es el que nosotros estamos enfocando al cielo, primero, con una visión no perceptible al ojo humano. Es decir, en el espectro infrarrojo tenemos un visor infrarrojo en un trípode, aparte a 2 metros de distancia, porque el EBCOM emite un fogonazo muy potente de infrarrojo y distorsiona muchísimo lo que es el visor, y por tanto lo tenemos a 2 metros de distancia y por detrás. Y aquí es donde observamos esas luces que vamos a ver ahora enseguida, pero esta luz en concreto se nos pone por delante a tiro, lo que sería a tiro del EBCOM, y de repente nos pega el fogonazo. Aquí lo podéis comprobar cómo emite ese destello, ¿vale? Vuelvo a repetir otra vez el vídeo, voy a poner varias veces en bucle para que lo podáis observar, cómo pega ese fogonazo. Aquí no podemos decir que esto sea un avión, sea un satélite o sea un meteorito, puesto que no tienen el porqué, ¿no? El coger y responderte de esta manera. Me parece realmente interesante, la verdad. Cherac, explícanos, y también Miguel, esta luz verde que hemos visto ahora en esta grabación, ¿qué es exactamente? Eso, Ferran, es porque está marcando dónde está esa luz, porque a la vista no lo ves, o sea, desaparece. O sea, lo que es en el primer trayecto se ve visualmente, pero luego cuando emite esa luz también se ve, pero cuando ya se desplaza ya desaparece. Entonces está enviando lo que es el láser, un láser, para que cuando el que está yo, por ejemplo, que tengo el EBCOM, siga enfocando en la dirección del láser. Eso verás en casi todos los vídeos, lo verás. Tenemos por un lado EBCOM, tenemos por otro lado la cámara de grabación y después el puntero láser que sirve, podríamos decir, para marcar dónde tienes que ir filmando. ¿Es correcto? Es correcto, porque no lo estás viendo. Hay veces que lo estás viendo con la vista, pero es que otras veces desaparece. Estas luces, EVEs, interactúan de la siguiente manera. Por ejemplo, este ha respondido a nuestra señal. Hay otros que responden igual. ¿Cómo? Desapareciendo. ¿Por qué? Porque cuando pasa por la visual se ocultan, pero están ahí. Quería matizar eso un poquito. O sea, tienen una tecnología aparte de que no los vemos por los medios tradicionales, ya sea por la vista, por un móvil, por una cámara de filmar, tienen la posibilidad incluso de desaparecer del espectro infrarrojo. Pero, Ferran, es que creo que no deberíamos de hablar ni siquiera de tecnología. Fíjate qué curioso que una luciérnaga tiene la capacidad de ser bioluminiscente. Sin embargo, que emita luz y que produzca luz no quiere decir que sea algo manufacturado, ¿no? O hecho por una persona o por un ser inteligente. Hablamos también de esa bioluminiscencia marina o incluso esas capacidades de mimetización que puede tener un pulpo. Creo que todo el mundo conoce al pulpo como el ser más inteligente del planeta, con esas capacidades de mimetizarse, de transformarse, de metamorfosearse incluso, y de tenerlo delante y ser completamente imperceptible para tu visión, independientemente que lo tengas delante, como sucedería con el insecto hoja, el insecto palo, un camaleón que puede cambiar de color. Es decir, el tema de la mimetización, cuando hablamos de la biología, es algo mucho más
natural. Lo que pasa es que a lo mejor no lo comprendemos o nunca lo hemos extrapolado a ese punto. Siempre hablamos de naves espaciales, de tecnología y, por tanto, que se entendría que unas veces emitan luz y otras veces no. ¿Por qué? Claro, esto es algo muy complejo, ¿no? Esto sería como Dios. No, como no crees en Dios, no está contigo, te pasan estas cosas porque no rezas. No sé, Dios es como el fenómeno ufológico. Puede ser la panacea para muchísimas cosas, pero nos tenemos que centrar en evidencias. De hecho, comparto pantalla ahora mismo con vosotros para que veáis, por ejemplo, estos cambios de tonalidad o de intensidad de luz cuando estamos enfocando con el EBCOM. Con esto me está dando a entender que este punto luminoso no es que se esté alejando o se esté acercando, va en una línea recta, sí, pero hay momentos donde emite más intensidad de luz y otras veces donde emite menos intensidad de luz. Aquí tenéis el vídeo, es realmente interesante como este puntito empieza a crecer, va creciendo, como lo podéis observar ahora mismo, y ahí estamos trabajando con el EBCOM, le estamos enfocando. Se ve que llega un momento en el que dice, wow, a ver, perdón. Vale, llega un momento en el que dice, aquí me están enfocando, va cambiando de intensidad, a veces se hace más grande, más pequeño, incluso hay un momento en el que parece como que pierde mucha intensidad como es ahora, si os fijáis, ¿no? Ahora va perdiendo toda esa intensidad, sin embargo, cuando dices, no, ya lo he perdido, no, vuelve otra vez a tener mucha luz, vuelve a emitir otra vez una intensidad de luz considerable como para seguir captándola con el infrarrojo. Es como si estuviera jugando con nosotros de, ahora me ves, ahora no me ves. ¿Qué sentido tendría que esto fuera un platillo volante? Porque vuelvo a insistir, si esto fuera un platillo volante, bueno, querría decir que en nuestras cabezas tenemos cosas tan asombrosas como las que vais a ver a continuación. Esto está realmente muy cerca de nosotros, por la intensidad de luz. Un platillo volante, de verdad, lo tendríamos ahí y nadie se da cuenta de todo esto. Es decir, los hemos encontrado cómo se llegan a cruzar entre ellos, cómo de repente ya no es que se crucen dos, sino que se cruzan dos y cuando estás siguiendo al siguiente ves cómo viene otro más que se cruza. Satélites que emitan en infrarrojo, ¿qué sentido tendría? Y vuelvo a insistir, que se comuniquen contigo, que realmente lleguen a captar esa señal y transmitirte esa, ¿no? Recibo el mensaje y yo te lo transmito a mi manera, como hemos comentado y como hemos mostrado en este vídeo hace un momentito. La verdad es que realmente es fascinante. Esto es algo muy, muy, muy interesante. Es una lástima que a día de hoy pues nadie se le haya ocurrido, por ejemplo, observar el cielo una noche con un visor infrarrojo, porque es que le va a cambiar por completo el concepto de lo que sería una alerta OVNI, donde nos juntamos 14, 30 o 50 personas a mirar el cielo en busca de esa luminaria que nos deja a todos con la boca abierta. Sin embargo, si lo haces a través de un infrarrojo, la boca abierta la tienes desde el principio, porque es un tráfico aéreo continuo por encima de tu cabeza de cosas que en teoría no deberían estar ahí. Y Serac y Miguel, antes de que nos enseñéis el dispositivo que habéis creado vosotros, estamos hablando de, bueno, de entidades biológicas. Hombre, la entidad biológica, la verdad es que son inteligentes, o sea, Inteligentes. son inteligentes, porque si te respondes son muy inteligentes, ¿no? Y para hacer, interactuar de esa manera, no creo que vamos, una nave, un ovni metálico pueda hacer eso, no lo sé. Yo ya te digo que hasta que yo no lo vea en el suelo y me lo demuestre, yo hasta la fecha me quedo con que son aves que aparte son inteligentes, ¿eh? Porque ¿qué animal no es inteligente? Partiendo de ahí. ¿A qué altura creéis que orbitan estos EVEs? Porque claro, A ahora toda, yo lo he visto, por un perdona. lado, pues hay tráfico de aviones, hay, pues bueno, los pájaros normalmente vuelan de día, pero los animales que puedan estar volando, los satélites, etcétera. ¿A qué altura podríamos estar hablando de que estos EVEs tienen sus autopistas de circulación? Mira, aquí podéis comprobar en este vídeo, ¿vale? Donde estamos ahora mismo compartiendo pantalla, para que observéis la intensidad lumínica que tiene un avión y podéis extrapolarlo a lo que hemos visto hasta ahora, que tiene mucha intensidad de luz, tanto incluso más que esto o menos. Por tanto, no tienen que estar mucho más allá
de unos 5 10 kilómetros de altura. Mirad, esto es simplemente un avión para que veáis la diferencia que hay de lo que estamos grabando y observando a lo que es realmente un avión, ¿no? Esos dos puntos luminosos que muchas veces con esa luz estroboscópica, pues bueno, van pegando esos fogonazos. Perdonadme que vuelvo otra vez a ponerlo. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Va pegando ese fogonazo y se aprecia claramente que es un avión. Nada tiene que ver con esas esferitas que hemos estado observando y que es más, ahora vais a poder comprobar, ¿no? Porque tenemos alguna más que otra, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las velocidades que llegan a alcanzar. Esto es algo que, bueno, lo hemos comentado con algún amiguete que trabaja para lo que es la aviación comercial y nos dicen, bueno, eso va mucho más rápido que un avión. Velocidades incluso, pues bueno, así a simple vista, de Mach 4 veces la velocidad del sonido. Voy a poneros aquí un pequeño vídeo también donde vais a poder ver la diferencia de lo que en un avión, de lo que es la lentitud en la cual muchas de estas esferas circulan y la velocidad que puede llegar a tener esto. Lo que se ve de fondo son las estrellas y aquí lo vemos que lleva una velocidad, pero que es increíble. El problema está con todo esto en que, ¿por qué lo extrapolamos a que son entidades biológicas y no a platillos volantes? Pues mira, para empezar, porque si fueran platillos volantes, querría decir que nuestro espacio aéreo, prácticamente allá donde estés, está lleno de naves espaciales y esto ya sería de por sí ya una gran noticia. Luego, evidencia de que sean naves espaciales no tenemos ninguna. Tenemos evidencias, por ejemplo, como sucede en el fenómeno celeste de Nuremberg y Basilea en 1561 y en 1566, donde al amanecer ciertas esferas de colores parecía que entraban en contacto unas con otras como si se tratase de una batalla campal, pero luego al caer al suelo se evaporaban y dejaban un olor a putrefacto. Digo yo, si huele a putrefacto y se evapora, es como cuando en material biológico en descomposición, ¿no? Si fuera metálico y fuera una nave espacial, hubiera dejado ahí ese vestigio que hubiera quedado a lo mejor en algún museo para el resto de nuestros días. Sin embargo, no tenemos esa evidencia. Si es muy simple, Ferran, ¿qué nos ha aportado la ufología convencional a día de hoy? Historias muy interesantes, muy fascinantes, donde sí que es cierto que hay un fenómeno en el cielo, pero que se ha extrapolado siempre y únicamente a un medio de transporte por seres antropomorfos directamente. Y se nos olvida que luego está esa criptozoología donde se habla de bestias atmosféricas, donde todo parece que cobra cierto sentido si hablamos de biología en vez de un medio de transporte. De hecho, nació la herramienta de Becom creada para comunicarte con un animal y de repente recibes respuesta, ¿no? Pues tampoco iremos tan mal encaminados cuando hablamos de vida y no de medio de transporte. Me gustaría, Cherac y Miguel, que nos enseñarais el dispositivo y de las herramientas que utilizáis para, pues bueno, vuestro propósito. Ya no tan solo es captar, sino es comunicar. Estamos ya hablando de la Champions. Sí, la verdad que, vamos, al final es comunicarte con esas entidades, ¿no? Porque, como te he dicho antes, no tiene ningún sentido que te vean, que tú veas, pero que no te vean a ti. O sea, es como ir a la playa, ver a los bañistas y no bañarte, ¿no? Pienso que lo suyo es eso, es que te vean y tú ver, y la verdad que todo esto lo que hemos hecho es dar opciones también al que le guste la ufología, que ahí te está enseñando Serás el dispositivo, el EVCOM, dándole unas herramientas para poder disfrutar. Yo he disfrutado como el que más, yo he disfrutado un mogollón. Yo desde toda la noche que he salido, toda la noche que he visto esas lucecitas que pirulan por el aire como les da la gana. Antes has dicho tú la altura que iban, van a la altura que les da la gana. Igual van bajo, van alto, van de norte a sur, de sur a norte, de arriba a abajo, van como quieren, o sea, no siguen una ruta como suelen seguir la aviación civil, ¿no? Que es una ruta aérea y de ahí no se puede salir, las carreteras de la aeronáutica, ¿no? Y oye, y disfrutas. Y como ves, ahí serás. Perdona, dime, Ferran. Digo, lo que estáis filmando, lo que estáis captando, a estos 3-4 kilómetros de altura, puestos aquí delante nuestro, ¿de qué tamaño estaríamos hablando aproximadamente? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, puesto que más de una persona dirá,
pero ¿esto lo decís vosotros o hay alguien en la parte de la ciencia dogmática y convencional que hable de ello? Por supuestísimo, en la Agencia Espacial Europea está la doctora Maggie Adeline Pocock, por ejemplo, que hablaría de estos hidrozoos, volvemos otra vez a lo mismo de siempre, estos seres que habitan las grandes fosas abisales con las grandes capacidades como la bioluminiscencia o la transparencia, gelatinosos y demás, ¿no? Entonces, la doctora Maggie Adeline Pocock de la Agencia Espacial Europea hablaría de seres vivos como dos campos de fútbol de grandes. Imaginad dos campos de fútbol de grandes, algo esférico, bioluminiscente por encima de nuestras cabezas, que vamos a pensar que es una nave nodriza automáticamente, ¿no? Y Claro. es muy curioso también como por la parte de Estados Unidos, ya a lo mejor en esta parte meteríamos un poco más la pseudociencia, entre comillas, un neurólogo, Joseph Round, donde hablaría, ¿no?, de unas formas de vida, en vez de basadas en el carbono, como nos encontramos con nuestro ADN, basados en otros estados de la materia, como podría ser el plasma, que no se nos olvide que empezamos a ver diferentes estados de la materia, ya no solamente el sólido, líquido y gaseoso, están los cristales de tiempo, está el plasma, semiconductores, etcétera, 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 ¿no? Imaginad una forma de vida que no se basa en el carbono. De hecho, en nuestro planeta, por ejemplo, todo lo basamos en el carbono, pero resulta que está la maravillosa, entre comillas, y peligrosísima planta Yimpi Yimpi, que dentro de basarse su cadena, sus moléculas y demás, ¿no?, en el carbono, en sus hojas tiene unos filamentos, unas agujas hipodérmicas en forma de sílice. Está combinando el carbono y el sílice. Una puñetera planta en nuestro planeta ya hace una combinación de diferentes moléculas, ¿no? Ya es increíble. Imaginad ahí fuera la forma de vida que se haya podido adaptar a esas condiciones de qué se puede alimentar y qué estado de la materia puede tener. Pues Joseph Round hablaría en este caso de formas de vida basados en el plasma. Y de hecho tendría cierto sentido, puesto que nos encontramos, por ejemplo, ciertas esferitas que rozan el Sol lanzando un apéndice como cogiendo energía, o incluso, fíjate, Ferran, qué curioso, qué cantidad de veces hablamos de, entre comillas, ovnis en lugares de poder, líneas Karman, líneas Ley, en esos sitios donde la propia Tierra emana energía y te ves estas fuentes luminosas, ¿no? Hablaríamos de formas de vida que su alimentación nada tendría que ver con la nuestra y se basaría en algo completamente diferente a lo convencional. Lo que estáis explicando me recuerda a un guionista de una película, guionista y director como James Cameron, que ya sabéis que no hace mucho se fue a las fosas abisales a ver qué había allá y nunca trascendió exactamente lo que vio. En la película Abyss, el final de la película nos sorprende, que está muy bien realizada, con unas entidades inteligentes, pero que ya han superado lo que podríamos decir la celularidad tradicional y conocida de la biología. Me recuerda un poco estos héroes a aquellos héroes que salen de la película. No vas muy mal encaminado. Piensa una cosa, es que hablamos de animales que se adaptan a unas condiciones muy similares. Si extrapolamos el espacio y las profundidades marinas, hablamos de grandes presiones atmosféricas, para que todo el mundo me entienda, presión muy grande. Hablamos de un frío considerable, ¿vale? Ahí el calor prácticamente, olvídate. Y hablamos también del tema de la oscuridad, como por ejemplo el pasar desapercibido, el tema de camuflarte en ciertos lugares, como puede ser una selva, te viene muy bien camuflarte como una hoja, como el insecto hoja o el insecto palo, o como decíamos antes, el camaleón, que puede cambiar de color, pero ¿qué hacemos cuando...? O una serpiente, exactamente, que tiene ese pelaje, o las cebras. Claro, las cebras, por ejemplo, tienen rayas para pasar un poco desapercibidas también, ¿no? Toda la biología, fíjate que hablamos de inteligencia. Joder, es que inteligencia no tiene que ir implicado que tú tengas un smartphone para poder comunicarte con alguien. Eso es una evolución tecnológica, nada que ver con un avance evolutivo como ser humano. Seguimos teniendo 5 dedos en cada mano, 5 dedos en cada pie, 2 ojos, y posiblemente cada vez perdemos más capacidad auditiva y visual, incluso nuestra inteligencia va a menos, ¿no? Entonces, yo creo que más que una evolución estamos en una involución. Eso sí, evolutivos tecnológicamente hablando, exageradamente y descomunal. Sin embargo, lo que quería extrapolar con todo esto es que hablamos de unos animales que están en unas condiciones donde, por ejemplo, sus máximos depredadores, lo más que pueden hacer para pasar desapercibido es camuflarse en el entorno.
¿Cómo te camuflas en un entorno donde es el espacio, donde no hay nada en lo que te puedas basar? Pues lo mismo que sucede en las grandes profundidades marinas, como hacen estos peces, por ejemplo, que son los peces que tienen la capacidad del ultranegro. Son capaces de absorber cada átomo, cada molécula, cada partícula de luz, cada fotón, para pasar completamente desapercibidos ante su propio depredador. Entonces ya el camuflaje no bastaría en cambiar de color, en cambiar de forma, en emitir luz, en llamar la atención, sino simplemente en pasar desapercibido hasta el punto de estás delante mía y no te puedo ver. Por eso es esa relación de todo lo que encontramos en las grandes profundidades marinas, porque sería lo más parecido a lo que encontramos en el cielo. Y de ahí también vendría esa relación entre ovnis y osnis. Qué curioso que todo tiene también una relación. Ahora, ¿qué evidencia tenemos que existan medios de transporte por nuestras altas capas de la atmósfera o por nuestras grandes profundidades marinas violando todas las leyes del espacio y la física? Porque no tenemos evidencia alguna, pero sin embargo, si hablamos de biología, todo parece ser que ese hilo del que empiezas a tirar, ya el hilo se convierte en una cuerda, esa cuerda es una soga, esa soga en una maroma de barco, y poco a poco te lleva a que saques el Titanic prácticamente del agua y te des cuenta que llevamos muchos años hablando del mismo fenómeno, pero con el problema que para mí ha sido el gran error de la ufología, ¿no? Que ha sido la mala interpretación que ha tenido el testigo ante algo que está viendo. Tú no puedes decir que lo que ves es metálico porque no sabes ni lo que estás viendo. Puedes decir que te recuerda o que te asimila o te se asemeja a algo metálico. Y de ahí viene esa mala interpretación que ha tenido el testigo, que, ojo, en ningún momento miente. Cuando un señor a las 4 de la mañana coge una escopeta y se ha pegado tiros a lo primero que he visto, una luz extraña en el cielo, porque le ha llamado mucho la atención, ese testigo no miente, obviamente, pero cuando interfiere ese testimonio, cuando traslada lo que ha vivido al señor que le investiga, que lo documenta, que le entrevista, o al policía incluso, que hace un par de días me estaban comentando un caso muy curioso, donde la propia policía, ¿no?, está metida por medio y dices, coño, esa persona no te está mintiendo. Ahora, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha vivido? ¿Y de qué manera lo está contando? Y de ahí, fíjate qué curioso también que nos metemos con el tema de las apariciones marianas. Como, por ejemplo, en Fátima, 2 niñas y un niño en el mismo sitio a la misma hora, cada uno reporta algo completamente diferente. El niño es el único que ve a la Virgen y habla con ella. La siguiente niña en el mismo sitio a la misma hora ve una luz en el cielo que está ahí y luego asciende de nuevo, pero no llega a interactuar con la Virgen porque no la escucha. Y la última niña simplemente ve una luz que sube. Punto, y ya está. En el mismo sitio a la misma hora, 3 personas viviendo el mismo fenómeno, cada uno lo va a extrapolar o lo va a interpretar de una manera completamente diferente. Y de ahí viene esa parafernalia que tenemos cuando hablamos de vivencias o experiencias con el tema ovni. Vuelvo a insistir, la ufología convencional a día de hoy no nos ha aportado ninguna evidencia sólida donde podamos ver una nave espacial o un trozo de metralla galácticas que tiene el Nuremberg o Basilea. Sin embargo, si hablamos de biología, si algo desciende del cielo, se evapora y deja olor a putrefacto, como pasa en Nuremberg, pues tendrá más relación, ¿no?, con posiblemente biología. Y si hablamos de biología, de hecho, hemos creado esta herramienta como es el EBCOM, que aquí podéis ver todo el mundo impreso en 3D, funcional. Esto es una herramienta muy, muy interesante a la hora de realmente interactuar con ese fenómeno y os vais a dar cuenta que es cierto que eso está ahí arriba y sobre todo que está vivo. ¿Inteligente no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que un virus no es inteligente? ¿Una ameba? ¿Un renacuajo? ¿Una planta? ¿Solamente es inteligente todo aquel que tiene un smartphone? Enséñanos un poco cómo funciona EBCOM. Cherac o Miguel. No, que te lo enseñes serás que es el que te lo tiene. Que lo ponga en marcha y lo veréis. Yo luego, Vamos si a ver. quieres, te digo algo de la parte Esto técnica. nos recuerda como un tipo de linterna. ¿El material de qué está hecho? El Mira, material está hecho en 3D, es un plástico, pero que se utiliza en las máquinas de 3D. ¿Sí? Ya habéis utilizado tecnología de impresión en 3D para realizar EBCOM. Correcto. Ya claro, dicho, luego aquí... Y luego, anterior a eso, hay un proyecto de diseño. O sea, que no llegar y, como aquel dice, besar el santo. No, no. Hay un proyecto de diseño, el cual nace también ese diseño del EBCOM, o sea, lo que es la armazón del EBCOM. A ver, Cherac, enfócanos con EBCOM, haznos un pulso de luz. Ahí vas a ver
Y esto la lo cuarta estamos parte haciendo... de lo que es, porque en estas Claro. cámaras no llega a percibir toda la potencia, ¿eh? O sea, tú lo ves con un móvil y hace una cosa, lo ves con esta cámara hace otra, pero lo ves con la visión nocturna, con la visión nocturna y es increíble, pero si la ves con la visión espectral ya flipas en colores. Y A ver, sobre todo háblanos, ahora, muéstranoslo. Vale, mira, sobre todo comentar, ¿no? Por ejemplo, que lo que hemos conseguido con esta herramienta, que es el tener ya algo impreso en 3D, que es algo funcional, todo el mundo lo puede tener en la mano para poder trabajar con él, o tiene aquí un agujerito que sería para acoplarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que sería un trípode y trabajar con él, porque tenemos las dos versiones, la manual, como sería ahora, yo aprieto, cada vez que aprieto este pulsador, emite el pulso de luz infrarroja, o le puedo meter el Arduino donde ya le he preestablecido, ¿no? Digamos, un mensaje. También tenemos una pequeña, bueno, una pequeña manera de marcar la batería, lo haríamos aquí. Aquí tendríamos un control de batería para saber más o menos lo que puede aguantar también. O sea, la verdad es que es bastante funcional para haber sido algo, bueno, una creación en plan, bueno, dos personas que se juntan, que no tienen mucha idea del tema industrial y demás, pero estamos buscando una idea que sea lo más factible a la hora de, yo como persona curiosa, necesito esta herramienta. ¿Cómo poder utilizarla? Pues mira, con un Arduino para que sea de manera automática, no tengas que estar en una mano un visor, en la otra un láser. ¿Dónde cojo yo ahora mismo el EVCOM, no? Poder acoplarlo también a lo que sería, por ejemplo, un trípode, que es fundamental tener un trípode y poder estar trabajando, digamos, con las manos libres. Entonces, lleva toda una serie de I+D, esa investigación, ese desarrollo, hasta llegar a algo tan sumamente funcional como es esto que estáis viendo ahora mismo. Y con esto, al fin y al cabo, lo que estamos obteniendo no es ni más ni menos que una respuesta y sobre todo una interactuación con lo que nosotros, sin pretender convencer a nadie que estemos en lo cierto, ¿vale? Yo considero que lo que estamos observando en el cielo y con lo que estamos interactuando son seres vivos. Habrá alguno que me diga, mira, ¿qué son extraterrestres, platillos volantes, lo que queráis? Me parece genial. Dadme una sola evidencia de lo que estáis hablando, que mientras yo intentaré daros evidencias de lo que estoy comentando y lo que creo que estoy en lo cierto. Y sobre todo porque estamos obteniendo respuesta. Descartamos aviones, satélites, Estación Espacial Internacional, que si es Venus, meteoritos, porque cuando contesta es porque le has llamado la atención y por tanto quiere obtener respuesta o seguir interactuando contigo. De hecho, Ferran, no nos conformamos con obtener respuesta. Hasta que no consigamos que baje uno y lo tengamos delante, no vamos a parar. Y de hecho, el problema del tema de las restricciones es que en la Comunidad Valenciana se nos ponen las cosas muy complicadas, pero si no, en cuestión de días conseguiríamos ese contacto. Si esto es algo más sencillo de lo que parece, lo que pasa es que si nos basamos en platillos volantes, seres antropomorfos, y de ahí nos salimos, claro, hay que prestar atención, ¿no?, a las cosas que realmente te dan una serie de respuestas y luego ya veremos si son platillos volantes, satélites o lo que sea. Pero de momento salimos del bucle de nave espacial, platillo volante, ser antropomorfo, grises, alienígenas ancestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta cantidad de escritores y de ufólogos que a día de hoy no te han dado ninguna novedad como respuesta y no condenar tampoco al que ahora te venga alguien y te diga, mira, yo creo que tengo algo por donde tirar del hilo. Que tú luego te lo quieras creer o no, ya es tu problema, pero yo te estoy ofreciendo esto. Sobre todo porque no se trata de venderos el EVCOM, ni muchísimo menos. Se trata de que observéis el cielo a través de un infrarrojo, que os va a cambiar por completísimo lo que es mirar hacia arriba y decir, no veo nada, luego a través de un visor infrarrojo dices, wow, tío, míralos para arriba, para abajo. No sabes ni dónde enfocar, Ferran. Y ahí es cuando dices, vale, ya veo esto, necesito algo más. Ahí es cuando entra el EVCOM. Cherac, hablabas de comprar o vender. Este desarrollo tecnológico que habéis hecho junto con Miguel, tú, Cherac y Miguel, ¿está a la venta? Porque claro, esto hay un antes y un después. Incluso me viene al pensamiento, y creo que pregunto por boca de muchos oyentes que nos están escuchando, esto el complejo militar está interesado a nivel político del área científica, ¿puede estar interesado? Muy Miguel. buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, adelante, Miguel, perdona. No, sí, continúa, serás. No, a ver, es que como bien dices, ¿no? Hablamos de una comunicación
no visible al ojo humano. Por tanto, esto obviamente es una herramienta que hemos desarrollado para el contacto con entidades biológicas extraterrestres, pero realmente lo podemos utilizar en dos campos más tan interesantes como podría ser el campo militar. Una manera de comunicarte con alguien sin que el enemigo esté observando lo que tú estás emitiendo. Es decir, yo quiero dejar una señal luminosa y decirle a un compañero dónde estoy, pero en vez de hacer una fogata y prenderle fuego a algo, o en vez de estar con una linterna, que hay linternas muy potentes que parecen eso un foco brutal, ¿no? Para llamar a Batman, por ejemplo, pues en vez de llamar la atención a todo el mundo, incluso de manera de maniobras, se trata de pasar desapercibido, tú con el EBCOM podrías estar mandando esa señal, puesto que alguien con un visor infrarrojos, en este caso tu compañero, estaría viendo el mensaje que le quieres dar. Hablamos de pulsos. Tú puedes emitir mediante pulsos, bueno, un código Morse que cualquiera que sea radioaficionado pues va a entender, ¿no?, a la perfección lo que es el Morse, cómo con ciertos pulsos podemos emitir palabras y por dando un mensaje, o también, por ejemplo, lo podemos hacer para señalizar un punto. Y con esto lo extrapolamos al tema de la caza, ¿no? Yo estoy en un punto, mi compañero está en la montaña de enfrente, tengo cerca la presa, pero no quiero que mi compañero me pegue un tiro, pues yo con el EBCOM me pongo a mandar una señal, aunque sea simplemente un pulso. Aprieto el botón, lo dejo pulsado y yo simplemente con el hecho de tenerlo así, ya estoy enfocando y ya sabe mi compañero que ahí estoy yo, que no pegue ningún tiro por ahí. Entonces, fíjate qué curioso, Ferran, que podemos extrapolar todo esto a lo que es una comunicación no verbal, invisible al ojo humano y que, por tanto, nos va a servir o nos va a venir muy bien para pasar desapercibidos y mandar un mensaje a un compañero. Incluso ahora Miguel Navarro te puede comentar también que lo podemos extrapolar al tema de lo paranormal. Cuéntanos, Miguel, no nos vas a dejar aquí ahora No, bueno. con el interrogante, es decir, a ver qué ha captado Miguel con el tema paranormal. Estamos hablando No. de captar ya no EVEs aéreos, sino de fenomenología dentro de lo típico, ¿no? Casas abandonadas, lugares donde hay puntos de poder, vórtices de energía, etcétera. ¿Has captado alguna cosa? La verdad que no, porque estamos centrados en lo que es los EVEs, o sea, aparte piensa que estamos en pleno confinamiento. Como te he dicho antes, esto nació estando confinados, pero es que hemos salido que a las 12 teníamos que estar en casa, pero es que ahora, de donde vive Serás, lo han limitado, no puede, están confinados ahí, no pueden salir, no podemos salir a investigar, ya que teníamos una programación ya para la semana que viene. Y bueno, el tema de lo paranormal, como acabas de comentar, el tema de lo paranormal, aparte que tiene mucho más uso, como ha mencionado Serach, tú imagínate que tú estás lanzando fotos a un determinado sitio en la oscuridad, pero a la vez tú estás, mediante una programación del EBCOM, está lanzando pulsos de luz infrarroja a la vez que estás haciendo fotografía. Yo creo que se obtendría muy buenos resultados, pero si te digo la verdad, no he podido investigar y ver si realmente obtendría algún resultado con esa técnica, ¿no? Utilizando el EBCOM. Porque ya te he dicho que estamos centrados en lo que realmente son los EVEs. O sea, es que no hemos tenido tiempo, no podemos llevar tanto a la vez. Me viene a la cabeza una pregunta en la cual, bueno, pues si puedes captar un espectro no visible, si, por ejemplo, cuando una persona fallece, si realmente se podía demostrar de que sí, cuando uno fallece se libera un tipo de energía y podríamos hablar de un tipo de energía inteligente que trasciende a otros planos. Miguel. Pues tú imagínate, claro, para eso tenías que tener una persona que acaba de fallecer o ha fallecido en ese momento y tú tengas todo preparado, ¿no? Porque también es muy difícil llegar el momento idóneo, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que está abierta a la investigación en el mundo paranormal. O sea, eso ya depende ya de cada uno. Ya te digo que yo, por mi parte, yo no he llegado vamos a experimentar con el EBCOM en lo que es el misterio, el mundo paranormal. Sobre todo porque habría que diferenciar un poco también, ¿no?, en el tema de energías. No es la misma la energía que emite algo que, por ejemplo, el calor
que lo harías con una cámara térmica. No es lo mismo con algo que simplemente emite un rango de visión no perceptible al ojo humano, como puede ser el ultravioleta o el infrarrojo, que lo harías o de día o lo harías de noche. El tema de qué tipo de energía emite una persona cuando está falleciendo o cuando, por ejemplo, va a nacer, porque también sería prácticamente lo mismo, ¿no? Podríamos extrapolarlo, ¿no? Esa energía que de repente aparece nueva. Hablaríamos de cámaras Kirlian, hablaríamos de unas cosas que los meteríamos más en el tema metafísico y el tema paranormal, que luego realmente las funciones básicas, por ejemplo, como sería algo demostrable, como es que ahí arriba en nuestros cielos hay una serie de luminarias que no corresponden a nada manufacturado por el hombre, sobre todo porque está en el ojo humano y ya de por sí eso debería ser súper llamativo, que encima de nuestras cabezas esté todo esto lleno, ¿no?, de estas esferitas, y el poder haber desarrollado una herramienta, porque esto empezó en marzo del año pasado, cuando de repente nos metemos en esta puñetera pandemia, con el tener que estar en casa, no poder movernos, no poder hacer trabajo de campo y sobre todo no poder comprar, ¿no? No poder comprar ese tipo de componentes electrónicos, porque para acceder a mercados como, no sé, cualquier mercado que puedas tener con China, ¿no?, era prácticamente imposible o se demoraban meses, era increíble, ¿no? Y han pasado muchísimo tiempo, han pasado prácticamente 10 meses, hasta que hemos podido también conseguir, ojo, esto estamos hablando de una herramienta que ha sido registrada, esto lo hemos tenido que registrar, pagar el tema en la casa de patentes y registros como un producto, ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida el nombrecito. Un modelo de utilidad, ¿vale? Y esto nos ha costado una pasta, que gracias a gente que nos ha apoyado y nos ha echado la manita, hemos podido conseguir los 1000 y costado de la historia. ¿Vale? Ahora ya se me escucha, ¿no? Sí, perdonadme. Sí. Y una pregunta. Te había quedado colgado, será. No es cuestión... Una pregunta. ¿Una persona que quiera este dispositivo, lo tenéis a la venta? Sí, Miguel. Por supuesto que sí, está a la venta. De hecho, en la página de Facebook, Project Becom tiene un enlace o tiene un botón que pone WhatsApp, o a través de un correo a esa página, o simplemente mandando un correo a enigmasaldescubierto13@gmail.com. Creo que lo he dicho bien, ¿verdad, Serás? Exactamente, el 13 con número. Exactamente. ¿De qué precio estaríamos hablando? ¿1.000 euros? ¿5.000? ¿10.000? ¿De cuánto estamos hablando? No, tanto no pedimos. Ahora lo tenemos porque estamos en las versiones, hasta la versión, llevamos ya la versión 4, que es la que realmente sacamos a la venta. Está en 120 lo que es la versión con la que acabas de ver. Siempre se verá, como no se pide siempre un modelo determinado, pues sale con el color de la letra diferente. Hay otros que salen todos que se iluminan por la noche. Está en 120 euros el normal, pero que a la vez tiene también la posibilidad o sea, tiene la conexión de la tarjeta inteligente. En este caso es un Arduino, un simple Arduino, pero un Arduino que tiene una programación hecha por nosotros base, que se programa desde el ordenador, que es con justamente esa programación con la que no ha contestado esa luminaria que has visto hace un momento, que se ha iluminado completamente, y esa es otra posibilidad, que sería ya 150, lo que sería el EDCOM y lo que sería la mochilita, porque eso va en una caja especial, antihumedad y todo, que se conecta y te olvidas ya vamos, de estar ahí pulsando, como ha dicho antes Eras también, que es un incordio, está todo el rato y que tampoco te da tiempo a utilizar la cámara, el láser y todo. Seguro que se os solicitará en un presente futuro mucho, porque algo está pasando cuando exagentes de inteligencia, astronautas, alguna área científica, investigadores independientes y no independientes están aportando, incluso la Armada estadounidense, tanta información sobre que se está investigando sobre algo que se mueve entre nosotros y sobre nosotros y quizás también debajo de nosotros. Para acabar,
de establecer contacto, quiero una respuesta de Serac y otra de Miguel, de establecer vosotros contacto con una entidad de estas, estamos hablando que hay que estar preparados mentalmente, emocionalmente y quizás, vete tú a saber si también biológicamente. Bueno, Mira, a ver, yo por mi parte, yo te diré una, y ahora te dejo Serac un momento, por mi parte yo te diré una cosa. Yo cuando empecé en el misterio, cuando tuve una psicofonía, los pelos se me ponían de punta y todo emocionado. Pero llega un momento que te pasa tantas veces que ya te lo tomas como normal, ¿no? Evidentemente, si bajase un EVE y a lo mío, pues no sé cómo reaccionaría, la verdad. A lo mejor cogería a Sera y lo pondría delante a ver lo que le hace a él, ¿no? Y luego iría yo, ¿no? No lo sé, no sé responderte a eso. Pero me gustaría que bajase, ¿eh? También te lo digo de verdad. Luego no sé lo que haría, pero que baje me gustaría un montón. Y bueno, a ver, Serac, de hecho es estableciendo algo, contacto contigo. esto es algo que lo hemos comentado alguna vez que otra, que, a ver, claro, Miguel Navarro tiene hijos, mujer y demás. Yo en este caso me podría salvar, y se lo he dicho muchas veces, en el momento en que eso descienda, porque no pienso parar hasta que eso descienda. De hecho, el EDECOM se creó no solamente para establecer contacto, sino para demostrar que lo que existe ahí arriba son formas de vida y nada tiene que ver con un platillo volante. Y para demostrar que son formas de vida, tengo que tenerlo justo a 5 metros como mucho de distancia, ¿no? Por tanto, en alguna ocasión en plan de cachondeo, porque cada vez que salimos a hacer trabajo de campo, muchas veces le digo, Miguel, como eso baje, tú escóndete por ahí detrás de los pinos y ponte a grabar porque yo me voy a acercar. No sé lo que puede pasar después, cómo puede acabar la historia y no sé cómo va a llegar, ¿no? todo esto a lo que puede llevar a un futuro. Pero estoy seguro que falta muy poquito, Ferran, para que encontremos realmente la verdad de todo esto. Y no es ni más ni menos que existen formas de vida que pululan por nuestras altas capas de la atmósfera, que el problema está en que por sus capacidades de volar a esas velocidades, de desplazarse como lo hacen, de violar todas las leyes del espacio y la física, por sus condiciones y capacidades, las hemos confundido siempre con naves espaciales y platillos volantes. Y de ahí viene ese gran error, ese craso error que cometemos cuando vemos algo en el cielo y automáticamente decimos ovni. ¿Objeto? Objeto volador, no. ¿Cómo que objeto? Pero no podría ser otra cosa que no sea un objeto. Ya ponerle el objeto por delante ya me escama la piel, ya no me gusta para nada, porque estoy muy convencido, estoy seguro, y de hecho, si ya hemos establecido ese contacto donde interactuamos y nos responden, falta muy poquito, si todo el tema este que estamos viviendo con el bicho de las narices nos lo puede permitir, falta muy poquito para que llegue ese momento pues donde consigamos que eso descienda, tenerlo delante y vivamos lo que estoy muy seguro que será lo más parecido al tema de las apariciones marianas, a esos contactos prácticamente tan cercanos, ¿no?, al tema mal llamado ufológico, puesto que estoy muy convencido que la inmensa mayoría, y sobre todo si descartamos una vez más, porque hay que descartar siempre, ¿no?, esas abducciones de la CIA, pues como puede ser lo del Cabo Valdés, Batty Bernie Hill, etcétera, 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 donde se hacen experimentos sociales con la población para luego todo camuflarlo a través de lo mismo, del platillo volante. Estoy muy convencido, Ferran, que esto es cuestión de días, que es cuestión de que nos dejen salir y nos dejen hacer un poquito de trabajo de campo para poder llegar a establecer ese contacto tan básico y necesario y sobre todo donde vamos a poder demostrar que lo que hay ahí delante no es una nave espacial ni un medio de transporte, sino que auténtica y, joder, es que hablamos de biología pura y dura nada más. Tengo que añadir una cosa, Ferran. No solamente llevamos lo que es la cámara de visión nocturna y el EDECOM, también llevamos un medidor Geiger. Nunca se sabe si lo que baja es radioactivo, también hay que decirlo. Yo esto es una pregunta que tenía en mente y no os había formulado, porque siempre que ha habido algún tipo de contacto a corta o media distancia, después cuando se han ido con medidores, en muchos casos hay isótopos radioactivos. Sí, bueno, la verdad que de momento vamos bien, pues eso se lleva, pero de momento vamos bien, no han bajado ni la altura ha sido tan baja que nos ha hecho saltar a lo que es el medidor. Un correo electrónico, un teléfono de contacto para quien quiera adquirir vuestro ingenio tan interesante como es EDECOM. Como Mira, te he dicho Ferran, antes, perdón.
No, Miguel, adelante, perdona. No, como he dicho antes, el correo es enigmasaldescubierto13@gmail.com, o en la misma página de Project EBCOM tiene un botón que pone WhatsApp. Si le pulsa ahí, automáticamente se pondrá en contacto conmigo, ¿vale? Y a través del WhatsApp, pues cualquier duda que surja, pues se no sé cómo decirlo, se le sacará de esa duda, vamos, se le explicará cualquier duda que tenga sobre el EBCOM o sobre la cámara. También nos puede decir el tipo de cámara que usamos, pero claro, no nos gusta dar publicidad de la cámara de visión nocturna, porque como a nosotros tampoco nos patrocinan los que fabrican las cámaras, pues tampoco queremos hacer la gracia a ellos. Cherac García, Miguel Navarro, adelante con vuestro trabajo. Si en Sapiens ya dijimos que en el paralelo 40 sucedería algo que nos sacudiría, sería un efecto, un cisne negro, nos sacudiría a toda la humanidad. Ahora yo ya creo que me atrevo a decir también que en el 2021, en este tan misterioso y enigmático año, también habrán muchas buenas noticias sobre, en definitiva, saber si estamos solos ya no en el universo, sino aquí entre nosotros, si cohabitan, si nos visitan, si interactúan entidades biológicas, podríamos decir, no humanas. Cherac, Miguel, a los dos, muchísimas gracias. Un placer. Y amigos y amigas, como siempre, aquí en Sapiens, de lo tratado hoy, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.